El sector citrícola es uno de los sectores que no está blindado, que sufre la crisis como otras economías regionales. Y vamos a hablar sobre lo que está sucediendo justamente en este sector y vamos a hablar con Martín Carignani, quien es el presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino. ¿Cómo le va, Martín? Muchas gracias por atendernos. Hola Mariano, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Gracias Bien. a vos por la llamada. No, Saludos ahí a los escuchas. Te cuento que te escucho muy bajo, no sé si hay un tema de retorno o algo por el estilo, pero apenas te escucho. Vamos a ver si lo solucionamos, Martín, vamos a ver si mejoramos la comunicación. Nosotros te escuchamos bárbaro. El tema de este sector que sufre las economías regionales, que son justamente las que más han sufrido, o una de las que más han sufrido en los últimos tiempos, ¿cómo ustedes desde el sector citrícola lo están viviendo? Bueno, vos sabés que hay dos citriculturas, ¿no? Hay una citricultura del NOA y hay una citricultura del NEA. La citricultura del NOA es una citricultura más centrada en el limón, pero también tiene un poco de dulce. Y en el NEA es casi todo dulce, es naranja, mandarina. La realidad es que la citricultura del NEA ya viene sufriendo hace bastante tiempo la falta de competitividad y ahora impactada por el tema del HLB y los derechos de exportación. Con lo cual la citricultura del NEA está con problemas bastante más graves de competitividad que la citricultura del NOA. Sin embargo, en el NOA también muy afectados por los derechos de exportación. Es una citricultura que se está defendiendo un poco mejor, el limón tiene mayor competitividad, eso es innegable. De todas maneras, los actuales derechos y la baja de reembolsos han hecho que toda la citricultura en general tenga que estar lidiando con entre el 12 y el 15% de pago de impuestos sobre la facturación. Indudablemente la inflación, con el impacto que tiene sobre los costos en pesos y este impacto de los derechos hace que la situación sea cada vez más crítica, ¿no? En una citricultura que está inserta en el interior del país, es una economía regional, y llevar toda la producción todos los años a los puertos es complicado. Martín, bueno, nos trazaba recién el panorama del mercado externo y cómo se le complica al sector con estas condiciones. ¿Qué pasa a nivel nacional, en el mercado interno, en el comercio con las otras provincias? ¿Cómo lo evalúan ustedes? Bueno, lo que pasa es que la citricultura tiene un saldo exportador muy alto, es decir, la citricultura históricamente en Argentina fue netamente exportadora, abastecía el mercado interno, pero producía o produce, en el caso del limón, por ejemplo, más de 10 veces lo que consume la Argentina. Entonces la citricultura en realidad, tanto el cítrico dulce como lo que es el limón y pomelo, está en condiciones, tiene un saldo exportador gigantesco. Es algo parecido a lo que ocurre en el Valle con la pera y la manzana. Son producciones que de alguna forma en su momento fueron muy competitivas, se transformaron en muy exportadoras, y después las condiciones macroeconómicas del país y la falta de previsión y de política de largo plazo de los gobiernos que nos han tocado, han hecho que se haya ido perdiendo competitividad. En todos los casos son economías regionales que bueno, toman mano de obra en el interior del país, producen en el interior del país, pero tienen el desafío de pagar todos los impuestos municipales, provinciales, nacionales y ahora los derechos y llevar su producción al puerto. Puertos argentinos son carísimos y esto comparado con otros países que no tienen estos impuestos a la exportación hacen que en nuestro caso sea inviable competir. Con respecto a los productores, Martín, bueno, hemos visto otras economías regionales que se ha trabajado ni siquiera para salvar los costos. ¿Cómo están allí en el sector? Mira, se ha cortado un poco la pregunta y entiendo que hablas de los productores. Sí, los productores, que en algunas otras economías regionales, los productores han trabajado en los últimos tiempos apenas para salvar los costos y a veces ni siquiera. ¿Cómo están los productores citrícolas por allí? Sí, mira, te diría que está en una situación súper crítica, casi terminal.
los citricultores minifundistas del NEA, los productores de naranja y mandarina están muy complicados y están en una situación mejor los citricultores especializados en limón del NOA. En el NOA, indudablemente, hay un lugar de competitividad muy importante. Se produce en el NOA, se procesa limón industrializado, el 75% del limón del mundo. Se hace básicamente en Tucumán y una parte en Salta y en Jujuy. Con lo cual, de por sí, eso ayuda a que haya más competitividad. Pero la realidad es que ha perdido mucha fuerza con respecto a años anteriores, sobre todo con otros países que se están preparando muy bien, como es Sudáfrica y mismo España, que son competidores directos, Chile y Perú. Esto en el productor está pegando fuertemente, ya te digo, en el NEA están por debajo del costo y ya hay muchas plantaciones abandonadas, y en el NOA están sintiendo fuertemente los coletazos de estas políticas restrictivas a la exportación y la falta de apoyo y de infraestructura en estas zonas del interior que están lejos del puerto. Perdóname, Martín, dijiste muchas plantas abandonadas, ¿se las deja directamente? ¿No conviene? ¿Hay un abandono de la actividad? En el NEA sí, en la provincia de Misiones y Entre Ríos, cada vez, y Corrientes, cada vez se ven más fundios o minifundios abandonados, porque también arrancar las plantas y poner una producción extensiva cuesta plata y el productor no está en condiciones de hacerlo, entonces quedan las plantaciones abandonadas. Esto en el NOA no se está viendo por el momento, aunque cada vez hay más productores en situación más crítica. No nos olvidemos, en definitiva, el productor cuando saca préstamos para pagar la campaña, pagar la cosecha, hoy está pagando tasas de interés del 65-70%. Claro. Es imposible que un productor chico o mediano haga frente a estas tasas de interés con el negocio como está, ¿no? Más allá de sí, discúlpame, Martín, sí. Más allá de los créditos, de los impuestos, uno se imagina que es obviamente uno de los puntos a tratar para resolver, pero ¿qué debe cambiar para que la producción sea rentable, para que el productor lo pueda seguir haciendo, para sostenerla? ¿Cuál es el punto que debe cambiar, si es que lo tienen definido, si es uno, si son varios? Mira, nosotros en la actividad, tanto, disculpame porque se corta, pero en la actividad nosotros entendemos que se está viviendo una situación macroeconómica muy difícil, que el gobierno lo ha expresado en reiteradas oportunidades, claramente entiende que estas retenciones y la baja de reembolsos, que en definitiva es una devolución de impuestos internos que no se concreta, es una situación de emergencia. Lo entendemos, y acá a lo que apuntamos es que no todo es culpa de este gobierno, sino que en realidad es la sumatoria de muchos gobiernos que se ha ido financiando con el agro y se ha ido financiando con el productor. Entonces, a través de los derechos y la quita de reembolsos, ha seguido pagando cuentas que de alguna forma han asfixiado al productor. Cuando un productor, como es el citrícola, planta un árbol, lo planta para por lo menos 25 años de producción, por ende no está pensando en una producción extensiva que lo puede decidir si lo hace o no lo hace en 6 meses o un año para el otro. Claro. Incluso eso es una de las producciones de más largo plazo que existen, junto con la forestal. Entonces, hoy lo que pedimos desde el sector citrícola es una verdadera estrategia productiva de largo plazo del gobierno que permita sentar las bases de una citricultura o una producción agrícola de largo plazo sustentable. Y esto tiene que ver con una coherencia en el desarrollo de infraestructura en la zona del interior del país donde se desarrollan estas actividades. Yo siempre pongo el ejemplo de que las autopistas llegan hasta la ciudad de Córdoba y hasta la ciudad de Santa Fe. De ahí para el norte son todas rutas de mano y contramano y con una infraestructura muy deficiente. Ni que hablar. Toda la producción, los trenes no existen y toda la producción se retira por camión. Claro. Entonces, la realidad es que cada vez estamos en una situación más precaria. Le pedimos al gobierno provinciales y nacionales
que realmente trabajen en política a largo plazo con desarrollo de infraestructura, disminución de los costos de flete, mejora de la eficiencia en los puertos argentinos, mejora de los pasos andinos para poder salir por el Pacífico, en fin, tenemos toda una estrategia y una agenda hablada con el gobierno. La verdad que hoy la coyuntura no nos ayuda, pero lo que le pedimos es miremos a largo plazo, pongamos las luces altas y veamos qué es lo que tenemos que hacer a largo plazo. En el corto plazo sabemos que estamos en una situación muy delicada, ¿no? Bien. Martín, muchísimas gracias. Es la realidad que están viviendo las economías regionales, los algodoneros, los yerbateros, los citrícolas. Bueno, cada uno de las regiones donde se emprenden economías regionales están viviendo en una crisis realmente muy, pero muy profunda y son una parte muy importante del dinamismo económico de nuestro país. Sí, bueno, y para los productores del norte del país, el desarrollo del Belgrano Cargas había generado muchísima expectativa, que si bien los trabajos se están haciendo, avanzan muy lentos, mucho más lento de lo que se había prometido, y por supuesto que está teniendo un impacto, una carga en todo el costo de logística que, bueno, los productores del norte quieren superar de una buena vez por todas, porque en el balance total de los costos representa un porcentaje altísimo. Así que reiteramos nuestro reclamo y la perseverancia por las obras del Belgrano Cargas, que sabemos que son de suma importancia para nuestro país. Y que sean escuchados. Muchas gracias, Martín. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ambos. Creo que sí, han interpretado bien cuáles son las necesidades. Me gustaría aclarar en su momento cuando se habló del Plan Belgrano, que iba a ser desarrollo de inversión específica para todos estos planes de acción y poder sacar la producción con mayor competitividad. Eso claramente, como dice Marina, no se ha concretado, con lo cual, bueno, son todas estas cosas que hay que trabajar mancomunadamente, mirando para adelante y tratando de potenciar la producción argentina, que es el potencial es enorme, que nos dejen trabajar. Ese es un poco el esquema. Les agradezco muchísimo a ustedes por la entrevista. No, por favor. Muy amable, Martín. A su disposición. Adiós. Muchas gracias. Y así pasaba otra economía regional en crisis, plantas abandonadas. Los productores les conviene dejar las plantas, abandonar la producción, porque ya es una crisis que no la pueden sobrellevar.